Pregunta de Pipis Lobato, ya me la movieron. Eh, Buenas noches, Inge, gracias, producción. Buenas noches, Inge. ¿Con qué voltaje trabaja la salida de referencia de un sensor TPS de una Isuzu de 6 cilindros modelo 1996? Saca tu bola de cristal. No. En esos años, y otra vez, así no, tenemos que ir al manual, pero en esos Sí, años por favor. prácticamente todos los sensores trabajaban con un voltaje, se supone, la computadora de los 12.5 que genera la batería cuando está el vehículo parado, o los 13.5, 13.7 cuando el motor está encendido, la computadora tiene un regulador que disminuye el voltaje para la línea de referencia de los sensores, o el voltaje de referencia que envía la computadora, los disminuye a 5 volts, le llegan al sensor en teoría 5 volts, pero si tú usas tu voltímetro, te vas a dar cuenta que casi todos esos sensores llegaban 4.5 volts de señal de la computadora. Y tenemos dos pistas mínimo, una directa y otra inversa, en donde es muy simple, la pista o el sensor TP de posición de Toggle Position Sensor, eso quiere decir TPS, Toggle Garganta Position Sensor, sensor de posición de la garganta. En Estados Unidos, al momento donde se reduce más el pleno de admisión, le llaman, bueno, throttle, más que throttle garganta, quiere decir estrangulamiento, o la zona más angosta, y como hace referencia al sistema de admisión, pues lo compara con el cuerpo humano y le dice, al estrangulamiento le dice la garganta, que es la parte más angostita con respecto de los pulmones, que pues el mecánico que le puso esos nombres o el ingeniero que le puso esos nombres sería como el pleno de admisión, los cuernos serían como los pulmones, que está bien grande ahí el espacio, y donde se estrangula, se reduce, sería la garganta, por eso es Toggle Position Sensor. Normalmente ese sensor de posición de la mariposa, le decimos en México, el papalote, que sería en náhuatl. Entonces, bueno, cada quien le pone el nombre que se le ocurre. ¿Por qué papalote o mariposa? Porque está, cuando lo ves en la motorización, está oscilando como si estuviera una mariposita ahí aleteando, ¿no? Por eso le dicen mariposa. Pero bueno, y la señal en un sensor TPS directo le llegan 4.5 volts, y si tú no pisas el acelerador, la resistencia que está ofreciendo al paso de corriente el reóstato que tenemos ahí en esa pista es muy alta, y en un sensor, en una pista directa, me va a mandar 0.45 volts de regreso. Y el otro, que es un sensor inverso, le llegan 4.5 volts y prácticamente deja pasar los mismos, 4.3, 4.2. No hay ninguna ciencia en eso, del tamaño de la resistencia, en la posición en la que se ponga el lector. Pues si está al final de la resistencia, tiene máxima resistencia, 4.5 volts. Si está al principio, tiene prácticamente cero resistencia y deja pasar los mismos 4.5 volts que le llegan. Con esas dos señales son inversamente proporcional, pero de manera precisa. Cuando yo empiezo a acelerar, deben ir coincidiendo en el mismo porcentaje que yo acelero, es el mismo porcentaje que deben de ir cambiando las dos señales. Y eso se le conoce como una señal plausible o lógica, y esa es la forma en que la computadora garantiza que le estás diciendo cuánto quieres que aceleres. Si una de estas dos señales, o bueno, es decir, si las señales no son lógicas, si no vienen recorriendo exactamente el mismo porcentaje en la resistencia, cualquiera de las dos, ya no le importa a la computadora cuál es la que está fallando, inmediatamente levanta el código de falla de sensor de posición de acelerador, independientemente de la que esté fallando. Y bueno, obviamente hace muchos años se creía que podíamos reparar esas pistas y que había que destaparlas, limpiarlas, lijarlas, y no, pues no, son pistas electrónicas, y cuando fallan, pues hay que sustituirlas, ¿no? Entonces, de esa camionetita no tengo el dato en mi cabeza. Por favor, no funcionen así también, no guarden esa información. La cabeza de los técnicos automotrices no sirve para guardar información técnica, no debe servir para guardar información técnica. Para eso están las computadoras, para eso está tu disco de información técnica o tu enlace a soporte con Quauti, para que te manden la información, no la tienes que guardar.
En tu mente debe estar las cosas realmente importantes. El cumpleaños de tu hijo, el cumpleaños de tu esposa, la fecha de aniversario de tu matrimonio, porque es imposible que guardes todo lo demás. Apréndete 3 o 4 cosas importantes y vas a quedar bien con todo el mundo. Trata de aprenderte todo ese universo de información técnica y con nadie vas a quedar bien. Y además el riesgo de que te equivoques. Pero en esos años prácticamente todos los autos de todas las marcas funcionaban con ese valor, con ese rango de valores de voltaje.